El ojo seco, también conocido como síndrome de ojo seco o enfermedad de ojo seco, es un cuadro que se caracteriza por la irritación de los ojos. El paciente refiere una sensación de sequedad, sensación como si tuviera arenilla en los ojos, un cuerpo extraño que evidentemente se manifiesta más cuando parpadea. Y específicamente las molestias, si bien se tienen durante todo el día con un curso variable, son más molestas por la mañana al levantarse. El paciente refiere que en el momento de abrir los ojos, el primer parpadeo es cuando nota más específicamente esa sensación de sequedad. El ojo seco, el problema que nos encontramos es que normalmente no está bien diagnosticado. De hecho, sabemos que la población está diagnosticado en un 30-50% de aquellos que padecen el ojo seco, quedando un 50 o incluso más pacientes que no saben que tienen el ojo seco, o incluso puede estar mal diagnosticado. Muchas veces nos encontramos que nos llegan pacientes con un diagnóstico de conjuntivitis crónica, con tratamientos como antibióticos o un exceso incluso de lágrimas artificiales que, más que ayudar a mejorar esta enfermedad, lo que provoca es un efecto tóxico, un efecto negativo que todavía hace que las molestias vayan aumentando. El ojo seco es la patología más frecuente en oftalmología. Se presenta, depende del país y depende de cada situación, sobre todo geográfica, entre el 20 y hasta el 70% de la población. Y sabemos que hay unos factores de riesgo muy relacionados sobre todo con la edad, factores hormonales. De hecho, la incidencia es mayor en mujeres y sobre todo a partir de estos cambios hormonales, a partir de los 50-60 años. Pero también hemos visto que se presenta en gente joven, que se presenta en la edad juvenil, muy relacionado con procesos dermatológicos, acné juvenil, acné vulgar, acné rosácea, es decir, con alteraciones que en principio no tendrían nada que ver con los ojos. De la misma forma también lo encontramos en enfermedades sistémicas generales como pacientes que sufren problemas de tipo reumático o diabetes o problemas de tipo inmunológico, autoinmunológico. Y en todas estas situaciones suele haber este cuadro de irritación ocular. Dentro de los factores que se relacionan con el ojo seco, también encontramos factores de tipo ambiental. Por ejemplo, vemos que la población que más sufre ojo seco se relaciona con ambientes secos, con ambientes con viento, situaciones donde hay quizá un abuso por la temperatura ambiente de calefacciones, aires acondicionados, que al final lo que van a producir es ese ambiente más seco que va a alterar la película lagrimal. De hecho, el cuadro de ojo seco se caracteriza por un fallo en la película lagrimal. Normalmente la lágrima en estos pacientes es escasa, no tiene el volumen y el ritmo de secreción que tiene una persona normal, y sobre todo lo que sabemos hoy en día es que el principal factor que produce esta sensación de sequedad viene relacionado con una mala calidad de la lágrima. La calidad de la lágrima muchas veces la encontramos alterada en situaciones inespecíficas, como puede ser un tratamiento antidepresivos, tratamientos para dormir por la noche, para contrarrestar el insomnio, o incluso con ciertos productos antibióticos o actualmente productos que se están utilizando por enfermedades neurológicas, neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, donde se altera esta calidad de la lágrima y al final esta lágrima no puede realizar su función. Finalmente, en esta línea de los factores que pueden originar el ojo seco, merece destacar la situación de estrés y cambios nutricionales. Es algo que estamos viendo que la mayoría de patologías, sobre todo de tipo crónico de larga evolución, están muy relacionadas con estas dos situaciones que de hecho decimos que son las dos caras de la misma moneda. La situación de ansiedad crónica, el estrés, va a producir una serie de cambios en el organismo, aparte de la bajada de defensas, etcétera, que todos conocemos, va a alterar el ritmo
de reabsorción de los alimentos que ingerimos. E incluso sabemos que hay pacientes que con una dieta mediterránea, que es la que tenemos aquí, correcta, nos encontramos con déficit sobre todo de antioxidantes, de vitamina D, que son elementos absolutamente necesarios para el normal funcionamiento de los tejidos y muy especialmente en el ojo. Y sabemos que precisamente estos déficits son una de las causas que encontramos en el origen del ojo seco. Por lo tanto, es uno de los hechos que actualmente podríamos decir que es una novedad y que hay que tener en cuenta y que muchas veces pues, no se tiene. Como vemos, el ojo seco es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que están en el origen de esta patología y eso explica que haya tantos pacientes que sufren de este tipo de enfermedad. Que lo que estamos viendo es que si bien al principio puede seguir un curso de una molestia hasta cierto punto soportable, cada vez esa molestia irá a más y muchas veces lo que nos va a dar es un problema de que el paciente se queja de que no puede realizar su día a día. De hecho, sabemos que es una de las causas más frecuentes de absentismo laboral. Llega un momento que le es casi imposible el estar trabajando las horas que se requiere en la mayoría de trabajos con el ordenador, teniendo que hacer trabajos de fijar la vista, porque esa sensación de sequedad no le permite ver correctamente y le va generando esa molestia que le inhabilita. ¿A qué se debe el cuadro de ojo seco? Bien, ya antes decíamos que básicamente es un problema de la lágrima, tanto de cantidad como de calidad. Hoy en día sabemos que es más el problema relacionado con la calidad y muy directamente relacionado con el fallo de las glándulas de meibomio, unas glándulas que se encuentran al interior de los párpados y que segregan grasa y una serie de nutrientes que necesita el ojo, la superficie ocular, para poder estar bien lubrificada, bien nutrida y que precisamente en el parpadeo no haya el rozamiento, el microtraumatismo que encontramos en estos pacientes. Si la lágrima está alterada, el parpadeo lo que va a provocar es una descamación, una alteración de las células superficiales, básicamente de la córnea. Esos microtraumatismos, lo que también conocemos como queratitis, van a provocar que las terminaciones nerviosas sensitivas de la córnea, las más sensibles de todo el organismo, empiecen a estar activadas y nos generen esa sensación de sequedad, de arenilla, ¿no? Y que sobre todo la notamos más en el momento del parpadeo. Se va generando un proceso inflamatorio al mismo tiempo, que todavía daña más el epitelio de la córnea y la conjuntiva. Y entramos en un círculo vicioso donde el paciente lo que nota es cada vez más esa sensación molesta de sequedad y que característicamente va modificándose durante todo el día y que también dependerá de esos factores ambientales. Si salimos a la calle y hace viento, lo notará más. Si entramos en un sitio cerrado con un ambiente seco por calefacciones o aires acondicionados, también lo notará más. Y esa molestia sabemos que día a día con el tiempo irá aumentando y puede empezar a provocar pues, úlceras de mayor tamaño y profundidad en la córnea que generarán más molestias y por supuesto además el riesgo de infección, porque no deja de ser una puerta de entrada a los microorganismos hacia el interior de estos tejidos. ¿Cómo diagnosticamos el cuadro de ojo seco? Aquí existe una cierta discrepancia a la hora de valorar los signos objetivos que nos hacen pensar en esta enfermedad y sobre todo evaluar el estadio en el que se encuentra, pero sí que quizá últimamente disponemos de nuevas tecnologías que nos ayudan un poco a la hora de etiquetar el cuadro de ojo seco y clasificarlo. Y al final lo que nos interesa al oftalmólogo, pensando sobre todo en el tratamiento, es en primer lugar hacer una historia clínica muy precisa del paciente. Como hemos visto, hay muchas causas que lo originan y es necesario tener en cuenta todas estas posibles causas para poder eliminar aquellas que sean posibles y poder controlar aquellas que no se pueden eliminar al 100%. Pero la historia clínica es fundamental, por ejemplo, pues los tratamientos que están realizando. En segundo lugar, nos interesa evaluar la calidad y cantidad de la lágrima. Nos interesa ver cómo está
la lágrima y sobre todo la película lagrimal, ¿no? Esa fina capa de lágrima que se produce en el momento de abrir los párpados, en el parpadeo, y que mantiene durante unos segundos humidificada y recubierta la superficie ocular y que hace que no tengamos que parpadear continuamente. Eso hoy en día disponemos de sistemas monitorizados, equipos que nos permiten incluso filmar en vídeo de alta resolución y alta velocidad cómo se genera la película lagrimal y el tiempo que tarda en romperse, uno de los elementos clave y que nos va a decir cómo está esa superficie ocular. De la misma forma nos interesa ver si empieza a haber un deterioro de las células del epitelio que recubren la superficie conjuntival y corneal. Y eso lo podemos hacer también mediante sistemas que nos permiten de alta definición evaluar toda esa superficie. Y en tercer lugar nos interesa sobre todo ver cómo está el ritmo de parpadeo, cómo están los párpados, si el parpadeo es completo, la dinámica, cuántas veces parpadeamos, el estado del borde de los párpados, de las pestañas y sobre todo las glándulas que están dentro de los párpados, lo que llamamos una meibografía, que es el análisis de esas glándulas que segregan la grasa, que básicamente es el elemento clave en el deterioro de la calidad de la lágrima. Si disponemos de la tecnología para poder estudiar todos estos elementos, podremos saber si ese paciente sufre un cuadro de ojo seco y sobre todo en qué estadio se encuentra, y será básico para poder establecer luego la pauta de tratamiento. Con los datos diagnósticos ya estamos en condiciones de poder establecer el tratamiento, una estrategia terapéutica que pueda ayudar al paciente no solo a mejorar la sintomatología, sino en muchos casos nos podemos atrever a decir a curar la enfermedad, teniendo en cuenta que sabemos que el ojo seco es un proceso crónico y que muchas veces el propio oftalmólogo le dice al paciente que lo va a tener toda la vida. Bueno, hay casos que lo podremos llegar a curar y eliminar totalmente con la tecnología y los medios que tenemos ya en este momento. Básicamente el tratamiento lo que se va a basar en los datos de la calidad de la lágrima, directamente relacionado con el estado de los párpados y el estado básicamente de las glándulas de meibomio que generan esa grasa, esos nutrientes que, como decimos, son básicos para la normal constitución de la película lagrimal. Entonces, en el tratamiento, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver si realmente existe una alteración del epitelio, sobre todo de la córnea, ¿no? Ese epitelio celular que es básico para el funcionamiento del ojo. Hoy en día, aparte de las lágrimas artificiales que intentaban ayudar a mejorar ese epitelio, básicamente evitando el roce del parpadeo y que evidentemente tiene una función positiva pero totalmente insuficiente. Lo que tenemos actualmente es la posibilidad de utilizar colirios que los obtenemos a partir de la propia sangre, básicamente extractos de plaquetas, que tienen una serie de elementos, factores de crecimiento que van a ayudar a activar el metabolismo celular para regenerar ese epitelio alterado. Actualmente lo podemos hacer incluso en la misma consulta oftalmológica porque obtenemos la sangre del paciente y podemos elaborar ese producto sin diluirlo en ningún elemento que pudiera tener un factor tóxico, y la tolerancia es ideal porque lo obtenemos a partir de la sangre del propio paciente, y lo que hemos visto es que realmente nos ayuda a regenerar ese epitelio y es muy efectivo. Al mismo tiempo nos interesa evaluar cómo están esos párpados y sobre todo las glándulas de meibomio, que como decimos es elemento clave a la hora de explicar la patología del ojo seco. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es evaluar, saber cómo está previamente, ya lo hemos hecho, el borde libre de los párpados, y muchas veces nos encontramos que la salida de las glándulas está taponada por una membrana, y lo que hacemos en el tratamiento en este caso es, mediante una tecnología especialmente diseñada para eso, una exfoliación, eliminar esa membrana para volver a repermeabilizar las glándulas de meibomio. Incluso en ocasiones, si es un paciente que lleva mucho tiempo o hay una membrana lo que llamamos una hiperkeratosis muy densa que no permite volver a repermeabilizar las glándulas directamente, lo que podemos es sondarlas. Con una sonda entramos dentro de la glándula y conseguimos que nuevamente ese conducto quede libre y pueda salir a través de él
el contenido graso de estas glándulas. El tercer elemento que era fundamental y que hasta ahora no teníamos la posibilidad de mejorarlo y que actualmente sí, porque ya disponemos de la tecnología, es activar esas glándulas, conseguir que las glándulas de meiomio vuelvan a segregar el contenido graso en las condiciones idóneas, la grasa de calidad para que pueda funcionar esa lágrima, la película lagrimal. Y esto lo conseguimos mediante un sistema nuevo que conocemos como luz pulsada de alta intensidad y que en este momento ya disponemos de una tecnología específicamente diseñada para el ojo seco. Y los resultados que tenemos después de 3 años de utilizar esta tecnología son realmente buenos. Entonces podemos obtener una calidad de la lágrima en unas condiciones muy buenas, y si todavía existía un proceso inflamatorio, también podemos irlo corrigiendo administrando fármacos antiinflamatorios, procurando que no sean fármacos que tengan efectos secundarios como corticoides, y también disponemos de las ciclosporinas, inmunosupresores que ayudarán a controlar la inflamación. Con este conjunto de elementos, mejorar la superficie celular de córnea y conjuntiva, mejorar el estado del borde libre de los párpados y mejorando las glándulas de meiomio, nos vamos a encontrar que en muchos casos podemos llegar a curar estos pacientes. Por último, señalar que en ocasiones nos podemos encontrar desequilibrios de la flora microbiana, incluso el parásito de Modex, muy frecuente en todos los ambientes porque está en el polvo, y que hay que intentar eliminarlo porque puede ser causa del ojo seco. Pero sabemos que precisamente en estos casos se relaciona esta presencia del ácaro con algo que ya hemos señalado antes, en la situación de estrés y problemas nutricionales. Por eso insistimos, y por último quiero recalcarlo, que en el tratamiento del ojo seco es fundamental controlar la situación de estrés y ansiedad del paciente, generalmente relacionado con el problema que ya sufre, es decir, es algo que va conjuntamente con la enfermedad, y que muchas veces también nos va a generar trastornos nutricionales directamente o ya los padecía anteriormente. Y esos trastornos nutricionales va a suponer una de las causas que desencadene toda esta disfunción que existe en la superficie del globo ocular, en las glándulas de meiomio, y ahí va a estar la causa del ojo seco. Por lo tanto, no podremos curarlo hasta que no hayamos analizado estrés y nutrición. Es uno de los elementos que sabemos últimamente que es clave en el diagnóstico y el tratamiento del ojo seco. Con todo esto, me atrevo a decir que un alto porcentaje de pacientes va a mejorar e incluso curar definitivamente su enfermedad de ojo seco.